Y bueno, domingo tranquilo, el Real Madrid jugó el sábado, así que creo que es un momento idóneo para hacer una nueva edición de Cuestionario de TTV. Para los que no conocen esta nueva sección o esta sección vieja del canal, los nuevos del canal que no conocen esta vieja sección, se los cuento en breve, lo de siempre. Les voy a pedir como único favor que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos todo tipo de información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, del mundo del fútbol en general también. Hoy vamos a hablar rápidamente de Cuestionario de TTV, que es una sección de mis favoritas en el canal. Creo que mi favorita porque es en la que leo sus comentarios. Mecanismo muy sencillo, ustedes me dejan una pregunta el siguiente fin de semana o los siguientes 15 días, yo se las responderé en un video. Creo que no tiene mayor complicación eso y bueno, es lo que vamos a hacer. Hay como 10 preguntas el día de hoy o 10 comentarios y los vamos a responder por supuesto todos. Quiero empezar por este que dice Cayetano 2035, dice: Arda Güler reventar al Barça. Arda Güler no ha hecho nada aún. Lamine Yamal es mucho mejor. Gracias que no llegó Arda Güler. Costó 40 millones. Lo ficharon lesionado porque tiene barcelonitis aguda. Bueno, según este amigo tenemos barcelonitis aguda. Sin embargo, él sigue demostrando cierto resentimiento porque Arda haya querido fichar por el Real Madrid cuando parecía indicar que tenía todo cerrado con el Barça. Y bueno, es algo que obviamente tiene que estar molestando bastante a estos amigos del Fútbol Club Barcelona. Lo siento mucho, yo creo que Arda tomó la decisión más sabia para su carrera deportiva, teniendo en cuenta que están en ruinas, que absolutamente todo lo que les hemos venido diciendo durante mucho tiempo. Así que por mucho que les duela, y bueno, lo de Lamine Yamal, pues eso lo he escuchado otras veces, lo he escuchado también de Ansu Fati con Vinicius. Y bueno, uno está en el Brighton y otro está rompiéndola en el club más importante de todos los tiempos. Lo siento mucho por Ansu, no me aprovecho de su situación, pero me da la sensación de que siempre están como con esa sobreprotección que lo que hace es perjudicar a los futbolistas. Y ojalá que este chico no corra con la misma suerte realmente, porque yo no soy de desearle mal a nadie. Pero ahí mismo le responden: oye, sigues ardidito por Arda, por lo que veo. Ponte cremita de rosas en donde más te pique. Justo lo que estaba pensando, creo que es brillante lo que le responden porque me parece que es un resentimiento agudo. Más abajo, Carlos Sánchez le responde: el mejor fichaje de la historia manchada del Fútbol Club Palancas es Negreira, el verdadero galáctico. Más toda la posliga del estamento arbitral, incluido Tebas, Roures, les entiendo que estén dolidos, pero ¿qué hacemos si pagaron 3 décadas al segundo del CTA? Más los conflictos de intereses y la UEFA con UNICEF, otro melón por abrir. Así que mejor estar callados y tapados, que son un fraude y unos sinvergüenzas. Creo que esta pregunta es brillante porque, o esta respuesta, porque abarca muchísimas cosas de las que hemos estado hablando. Yo creo que dice algo muy interesante y que en vez de estar de subiditos deberían estar callados con la cabeza metida debajo de la tierra. Porque si el Real Madrid sale involucrado en unos temas de esto, es que yo realmente estaría bastante preocupado, no estaría de sobrado, así que trataría de más bien llevar un perfil bajo porque creo que es lo más sabio en este tipo de situaciones. Pero bueno, el que es soberbio, además creo que la actitud en defensa sí propia, cuando alguien está así con esa actitud defensiva, creo que lo único que hace es ver que hay cierto nerviosismo. Aquí también otra pregunta que dice Guiller Monkey, dice: ¿qué pasó, Iñaki? ¿Estás más bronceado? Si intentabas hacerme sentir mal de alguna manera con esto, créeme que estás haciendo el ridículo, porque si hay algo que yo siempre he dicho desde el momento que fundé mi canal, es que este canal viene inspirado por todo el trabajo que venía haciendo Iñaki Angulo, que a mí me pareció excelente, y yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo rápidamente, a ver si me sale tan bien, y creo que me ha ido bien, creo que he ido creciendo poco a poco, y ahí lo iremos siguiendo, lo vamos a seguir comprobando en los próximos meses seguramente, así que intento fallido. Lo siguiente dice Cayetano otra vez, dice: Xavi te tiene de hijo 7 clásicos ganados de 10. Bueno, pues entonces vamos a comparar los trofeos desde que Xavi es entrenador del Barça, a ver cómo quedamos ahí. Es que es ridículo ponerse a pensar que Xavi tiene de hijo el Real Madrid cuando es obviamente, si nos ponemos a ver todos esos clásicos que ha ganado Xavi, muy pocos le vamos a decir realmente Xavi tuvo mérito en esto, porque siempre vemos a Ancelotti haciendo una cantidad de cosas absolutamente insultantes que lo que hacen es dejarnos preocupados. Otra cosa que comentan aquí, dice, el mismo Carlos le responde: normal con Negreira arriba, el mejor fichaje de la historia del Barcelona. Es gracioso que toda la mejor historia de ese club sea gracias a todos los trapos sucios debajo de la mesa. Una historia manchada con pruebas, sin vergüenza. Creo que es
nuevamente brillante, Carlos, porque me parece que le has dado justo donde es y una historia que no es muy grande realmente, pero que la historia, la parte más grande de su historia ha quedado manchada de por vida. Puede un juez decir que son inocentes, pero ya para mí, seguramente para todos nosotros, han quedado manchados de por vida, como un club que han estado pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros con la clara intención de hacer que la competición sea adulterada, como evidentemente ha terminado sucediendo. Pero bueno, creo que también a veces es gastar saliva en este tipo de personas que siguen hablando absolutamente cosas ridículas que nos poramos y decimos, pero esta gente de qué vive, o sea, ¿cómo se puede ser tan idiota en la vida? Pero es lo que hay sencillamente. Félix me dice, grande Dani, te mando un abrazo Félix, gracias por siempre estar aquí apoyando el canal, no importa lo que suceda y siempre está Félix, que me parece un absoluto crack. Y bueno, te mando un saludo, en algún punto de la vida nos encontraremos por allá, por donde sea que vives y nos tomaremos algunas cervezas, hablaremos de la vida, etcétera, etcétera. Te mando un saludo. Cerramos con este de Alexander Celedón Cantillo, que dice, entonces quiere decir que el Camp Nou tiene hipogeo, cancha desmontable, es multiusos, etcétera, etcétera. El Camp Nou es una incógnita a día de hoy. Hemos escuchado tantas cosas alrededor del tema este de la remodelación del Camp Nou que yo no me atrevería a decir que va a ser un gran campo hasta que no lo vea, porque como les digo, hemos escuchado tantas historias en torno al tema este del Camp Nou que yo esperaría un poco antes de poder abrir la boca. Vamos a ver cómo sale la cosa, teniendo en cuenta los chanchullos de Laporta, lo que hubo que después cambiaron de la empresa que iba a realizar la remodelación. O sea, yo o sea, no me atrevería a comprar el nuevo Bernabéu, que el sobrecoste significa que está haciendo algo increíble. Por eso les digo, yo no me atrevería a pensar absolutamente nada hasta que no lo vea. Vamos a ver cómo sale la cosa, porque teniendo en cuenta que esto viene de Laporta, que sabemos lo que es, y que viene de un club que sabemos cómo se maneja, hay que esperar un poco seguramente. Espero que hayan disfrutado de este video, que me dejen su opinión en los comentarios, lo de siempre, like, suscripción, no olvides participar, deja tu pregunta y en la siguiente semana la responderé con muchísimo gusto en un video. Gracias por acompañarme, a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.